Y ya está listo, aquí a mi lado izquierdo, Paco Abundis. Paco, es un placer saludarte esta mañana de martes, como siempre, analizando pues estadísticas, encuestas, gráficas muy interesantes. Y en este caso creo que una que todos lo hemos tenido en el radar de nuestro imaginario, ¿no? Porque Así lo es. vemos, lo percibimos, no es una cuestión tampoco de ser muy inteligentes, pero tú ya lo traes en la numeralia y creo que va a coincidir con nuestra visión en muchos casos. Paco, Así es. buenos días. Gracias, buen día, Omar. Es un estudio que se me hace interesante porque previo a él había mucha información interna sobre las policías, qué piensa la policía, es el nombre del estudio, pero cuáles son sus actitudes, cuáles son sus experiencias. Y el estudio, si bien intenta ser testimonial, porque se le preguntó al policía sobre algunos ejemplos que te voy a dar, solamente son 4 gráficas de un estudio mucho más grande, Sí. pero también habla de una cuestión perceptual. El primer, digamos, dato aquí que no está en esta medición, pero que prácticamente todos los que estamos midiendo opinión pública, confianza en instituciones, nos preocupa mucho, es el que entre 20 y 30% de la ciudadanía confía en la policía. Esto no es un dato normal, lo hemos normalizado, ¿no?, como sociedad, pero si lo comparas con la policía en España, la policía en la región en Chile, en Estados Unidos, son niveles de confianza de 80%. Claro. Entonces, primero hay que decir, digamos, la función que tiene la policía, que va más allá de un gobierno, es el primer contacto que tienes con el Estado. Algunos tenemos la hipótesis de que impacta y daña nuestra confianza en instituciones en general, instituciones de gobierno. Entonces, pues es un dato preocupante, ¿no?, la falta de confianza. Lo que tenemos aquí es un diagnóstico de cómo vive la policía esta falta de confianza y luego yo te diría que en el contexto de esto tenemos algunas policías a nivel nacional que han mejorado en estos números. Sí, claro. Este primer gráfico te habla un poco de lo que podríamos llamar el rompimiento de la sociedad con esta fuerza pública, ¿no? Los policías consideran que la sociedad les tiene desconfianza, como bien dices, todos lo intuimos, pero visto en números es distinto, Sí, claro. 61%, tiene confianza en la policía solamente 53%, discrimina a la policía, a los policías 68%, valora a la policía solamente 35%. Es decir, esto de lo que estás hablando otra vez es de la fuerza pública que tiene más contacto con la ciudadanía. Aquí hay que distinguir entre lo que es policía local, ¿no?, municipal, estatal o federal. La que tiene mejor imagen con mucho es la policía federal. Y ha habido casos de policías estatales que mejoran mucho en su imagen. Por ejemplo, la policía de Nuevo León en su momento. Entonces, digamos, me parece un gráfico muy revelador de cómo están las relaciones policía-sociedad, que no son las fuerzas públicas en general, que es otra cosa que me parece interesante. Estos no son los datos del Ejército, claro. Estos no son los datos de la Marina. La Marina tiene niveles de confianza de 75-80%. Aquí la pregunta sería, ¿por qué tenemos 2 fuerzas públicas con ese nivel de confianza y por qué está pasando esto con la policía? Pregunta de método, ¿no?, Claro. si lo contrastamos. Sí. El siguiente gráfico es, te hablo un poco de las condiciones que tienen los siguientes 2 gráficos, de qué tienen que hacer para desarrollar su trabajo. Material que las policías pagan o han pagado de su bolsillo, ¿no?, que otra vez teníamos, el gráfico está un poco saturado, les leo leo el auditorio de las categorías. Reparaciones de patrulla, 26%, que han gastado en gasolina, 11%, cartuchos, incluso 20%, arma, que es el que sigue, la cuarta categoría, 1.3%, celular, que sería algo más normal o entraría incluso en una dinámica de empresa normal, ¿no? Tú pagas tarjetas, gastos extras, pero no un celular necesariamente, 42%, radio 2.4%, papelería para uniformes 31, fornituras 36, chaleco antibalas 11. Estos últimos 2 son tal vez los más delicados. Sí. Botas 41% y uniforme 38%. Sí, porque obviamente aquí entra una correlación entre los salarios, que seguramente lo veremos por ahí, los salarios están bajos y que al mismo tiempo les tienen que hacer o ellos
pagan sus elementos básicos de trabajo y que, por supuesto, ahí también tiene que haber una correlación con la primera gráfica que mostrabas, ¿no? Y esto ¿Cómo se ve el te policía? ¿Cómo habla se siente? entonces de la relación de la institución con que es el individuo con el que está colaborando para ti. Otra vez, en términos relativos, la Policía Federal sale mejor. Pero sí, de alguna otra forma sí está contemplada en estas gráficas Policía Federal, Policía Municipal, pero Policía estatal. cuando lo divides por los estados, incluso a nivel estatal hay distintos, digamos, niveles o estos porcentajes varían. Siguiente gráfico que te corrobora un poco lo mismo, como ya anunciabas. Me voy nada más a las últimas dos líneas. Salario quincenal de los policías, entre 5,000 y 7,500, 39%, entre 2,500 y 5,040%. O sea, estás hablando de que alrededor del 80% de la policía, digo, esto es de manera quincenal, si lo pones de manera mensual tal, se ve mejor, pero de cualquier manera, que ganen de 2,500 a 5,000 el 40%, o de 5,000 a 7,500, 39%, y lo pones a pagar sus uniformes y lo pones a pagar ciertos elementos básicos, pues se empieza a deformar toda esa visión del policía, ¿no? Así es. Entonces, aquí es como quitarle un poco la culpa al individuo o la responsabilidad y decir qué está pasando con la institución o como sociedad, como gobiernos, qué estamos haciendo. Y hablo de gobiernos porque creo que esto a los que más involucra es a los gobiernos locales. Y en ese sentido, el presidente o el secretario de Gobernación tienen razón cuando dicen, oigan, esto no es solamente un tema federal, ¿no? Estos son datos estatales, son de las 32 policías. Entonces sí creo que nos dice mucho. El último gráfico, Omar, que me parece también bastante revelador, es sobre los controles de confianza. Se ha hablado mucho de ellos, en principio se les concibe como la bala de plata, lo que va a resolver nuestros problemas con la institución y nuestra falta de confianza. Ve lo que piensa la propia policía de los controles de confianza. Si han servido para, la primera barra, dar de baja de forma errónea a buenos elementos, 49%, o dar de baja a malos elementos, 43%. Es decir, la mayor parte de la policía cree que en realidad son instrumentos que no nos están sirviendo, y esto ya habla de una relación, ya olvídate de la sociedad, con tu institución. Claro. O sea, ellos mismos no confían en esto. Entonces yo creo que los datos son muy útiles. Como bien te decía, había varios diagnósticos en su momento de Policía Federal, policías locales. Te doy otro dato que no está aquí. En policías locales, 20% de los policías dicen que trabajan ahí porque no tienen otra opción laboral. Es decir, no es un trabajo de vocación, no es un trabajo de defender la ciudad, es un trabajo que es el único que te permite tu formación. Ahí es donde hay opción, ¿no? Donde hay opción. Así es. Entonces, yo creo que esto sí presta a una reflexión. Sí, no, digamos, las policías están valoradas de manera distinta en cada lugar. Como bien te decía, la federal es la mejor valorada, pero sobre todo yo esto lo compararía con los datos del Ejército y de la Marina. Claro. ¿Por qué no tienen esos números ellos? Sí, claro. ¿Por qué no piensan los marinos o el Ejército esto de sus instituciones? Claro. Es decir, el dato esperanzador es no estamos condenados. Claro. Es decir, no es que tengamos que mantener estas condiciones de la policía a nivel genérico, policías locales, policías municipales o policía federal, hay salida, ¿no? Que a mí me parece el dato positivo. Pues muy interesante, ya pusiste sobre la mesa estos datos que son escalofriantes, porque estamos hablando de grupos policiales que son los más cercanos muchas veces a nosotros, al ciudadano. Exactamente. Son los que nos dan la certeza de poder caminar tranquilamente por las calles, llevar a nuestros hijos a las escuelas, acudir a ellos en caso de una urgencia. Una eventualidad, y precisamente son los que más viciados están por todos estos elementos que, como dices, muchas veces lo vemos desde fuera, pero aquí estás también contemplando elementos claves para ver cómo están viviendo ellos desde dentro de las corporaciones. Así es, y ver que probablemente de lo que lo estamos responsabilizando, nosotros, sociedad, gobierno, también somos partícipes. Nos deberíamos de preguntar, ¿no? ¿Por qué está sucediendo esto y qué tipo de policía queremos? Así ¿no? es. Pues interesantísimo, Paco, muchísimas gracias como siempre. Contrario. Muy buenos días, nos vemos el próximo martes con más gráficas e información de parametría. Gracias, Paco Abundis.